Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Bueno, pues vamos a leer las lecturas de hoy, día 8 de mayo del 2023. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del 15 al 18. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste mirándolo fijamente advirtió que aquel hombre tenía fe, suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: levántate, ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso de pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Liconia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y que Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles, Bernabé y Pablo, se rasgaron las vestiduras e irrumpieron porque entre la multitud, gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia, y diciendo estas palabras consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de Juan, capítulo 14, del 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de los Hechos de los Apóstoles, recordemos que la escribió Lucas, un señor griego, médico, escribió también el Evangelio. Se informó de Pedro, de Marcos, de Bernabé, de Pablo y principalmente de la Madre de Jesucristo, de María. Y bueno, pues aquí nos menciona un pasaje de la actitud y del trabajo que Pablo estaba llevando a cabo en la predicación de la doctrina. Y nos dice muy claramente que en aquellos días los que no eran judíos y los que eran judíos pero en Iconio, se apoyaron de las autoridades para poder apedrear y maltratar a Pablo y Bernabé, ya que estaban predicando la doctrina de Cristo y que Cristo había muerto, crucificado, pero había resucitado al tercer día, y que se estuvo apareciendo 40 días y 40 noches a los discípulos, y que después vino el Espíritu Santo, les decía que se arrepintieran, que se convirtieran al Señor, que le pidieran perdón. Y bueno, pero pues aquí se dio cuenta Pablo y Bernabé y pues huyeron a Listra y Derbe, a las ciudades de Liconia, y ahí también predicaron el Evangelio. O sea, los querían apedrear, o sea, los querían matar a pedradas, pero pues no pudieron porque se dieron cuenta Pablo y Bernabé, y por eso se retiraron y se fueron a otra ciudad.
Pues hermanos, nosotros tenemos un mensaje hasta aquí. Nosotros tenemos que llevar la palabra a los demás, la doctrina de Cristo a los demás, con nuestro ejemplo, o con nuestro conocimiento de lo que nosotros tengamos. No necesitamos ser unos eruditos en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo poco que sepamos, pues hay que transmitírselo a los demás. Y bueno, en una familia principalmente los papás tienen que transmitírselo a los hijos, ¿no? Desafortunadamente hoy en el año 2023 eso está muy equivocado para mucha gente, ¿no? Porque no les enseñan ni las cosas mundanas a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los pubertos. Los dejan que beban licor, vino, los dejan que fumen, los dejan que se droguen, porque ya los ven grandecitos, ¿no? Y los apapachan, todo les compran, ¿no? Y cuando en la escuela los regañan y cuando en la escuela los castigan o cuando en la escuela los reprenden, van los papás y se pelean con los maestros. Y van y les dicen a los maestros que ellos por qué están haciendo eso, que sus hijos tienen derechos, que sus hijos no les gritan ellos, que ellos no los amenazan, que ellos no los castigan. Y pues los chamacos no estudian, no aprenden. Entonces, pues estamos formando una bomba de tiempo que va a destruir, sí, la humanidad. Sí, entonces pues eso es terrible, ¿no? Es algo que está pasando en la actualidad y eso es en las cosas mundanas y terrenales, imagínense en las cosas de Dios. Entonces hermanos, pues tenemos que llevarles el conocimiento a los hijos, a los nietos, a los de la familia, de la doctrina de Cristo, el conocimiento de Dios. De lo contrario, pues estamos siendo exterminados, ¿eh? Y nos va a ir muy mal. Después aquí nos menciona que allá en Listra había un hombre tullido desde nacimiento, no podía caminar y siempre estaba sentado. Y cuando Pablo estaba predicando se dio cuenta de este señor y le dijo, pues este señor sí tiene fe porque nos pone mucha atención. Y le dice al hombre, levántate, ¿sí? Le dice, tienes mucha fe, levántate y serás curado, ponte derecho. Y el hombre se puso de pie y empezó a caminar. Entonces, pues la gente pues, se espantó, ¿no? Porque lo conocían a este hombre, ¿no? Y se dieron cuenta que había hecho un gran milagro, ¿no? Una gran hazaña Pablo, ¿no? Y Bernabé. Y empezaron a pensar que habían bajado dioses del cielo, pero dioses con el nombre de Júpiter y de Mercurio, ¿no? O sea, dioses romanos. Y porque dice que Mercurio le decían a Pablo porque es el que estaba hablando, ¿no? Y a Bernabé le decían que era Júpiter, ¿no? Entonces, el sacerdote del templo de Júpiter, ¿no? Porque pues habían templos, adoraban a dioses hechos de escultura, ¿no? Creencias, mitologías, y le llevaron unos toros adornados de guirnaldas y querían sacrificarlos para ofrecerles un sacrificio a ellos, ¿no? Y Pablo y Bernabé rompieron sus vestiduras porque son judíos y a la hora de romper sus vestiduras quieren de que están en desacuerdo con lo que están pensando la gente. Y Pablo les dice muy claramente, ciudadanos, ¿por qué hacen esas cosas? Nosotros somos mortales igual que ustedes. Les predicamos el evangelio, ¿sí? Para que ya dejen estos falsos dioses. Era algo muy difícil, imagínense aquel entonces, para que la gente dejara sus creencias, sus costumbres tontas, sus idolatrías, su modo vivendi. No, pues estaba muy difícil, ¿no? Hoy en la actualidad pues también está dificilísimo, ¿no? Porque la gente no quiere creer en Dios. Y muchos pues no creen en Dios porque culpan a las iglesias, culpan a la iglesia católica, ¿no? Porque los sacerdotes se han portado muy mal, ¿no? La mayoría de todos los sacerdotes, no digo que todos, hay algunos que se han portado más o menos, ¿no? Yo no tengo por qué juzgarlos, pero lo que se ve no se juzga, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que pues los pastores, los sacerdotes, los presbíteros pues han hecho de las suyas en el mundo eclesiástico, ¿no? Y no se han portado conforme a las escrituras, conforme al evangelio, conforme a la doctrina de Cristo, conforme a la palabra de Dios. Y han hecho de su vida una vida mundana, terrenal y corporal, con vicios y con pecado. Y bueno, pues ya Dios los va a juzgar, ¿no? Pues yo nada más les menciono porque pues es una verdadera, es una verdad verdadera, como diríamos, ¿no? Muy repetitiva, ¿no? Y bueno, pues aquí nos damos cuenta
que les está diciendo que Pablo y Bernabé, que ellos son seres humanos, que les transmiten el mensaje de Dios para que dejen de estar adorando a esos dioses falsos hechos por manos humanas y creencias tontas. Y les menciona que Dios es el que hizo la tierra, el mar y todo lo que hay en esta época y en épocas pasadas. Dice, anteriormente Dios dejó que todos los pueblos siguieran un camino X, pero les daba a conocer que había una fuerza divina, aunque no se les había revelado a todos los pueblos, nada más se les había revelado al pueblo israelita. Y ya después, hoy en día, nuestro Señor Jesucristo nos hace ser hijos de Dios y herederos de su gloria. Jesucristo bien claramente dijo, traigo la palabra para ustedes, israelitas, pero ustedes la han desechado, no la han querido aceptar. Y entonces ahora o pasa a formar parte esa palabra, esa salvación a toda la humanidad, porque pues, de todas maneras eso venía a toda la humanidad, ¿no? Y muy claramente el Señor nos pone esa disposición a cada uno de nosotros, que no somos judíos. Y bueno, pues dice aquí que a duras penas la multitud, ¿verdad? No les ofreció ese sacrificio pensando que eran ellos dioses, ¿no? Bueno, vemos entonces la actitud de Pablo, totalmente diferente a la primera actitud que tenía en contra de los cristianos. Y bueno, pues es que cuando el Señor se te aparece, ¿no? Solamente que tú no quieras, pues, está cañón no querer. Sí, hay mucha maldad en la humanidad, ¿no? Ya no hay preparación, ¿no? Y no le echemos la culpa a la iglesia católica en este caso, no le echemos la culpa a ellos, pues ellos están mal, están equivocados, están en el pecado, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Ya serán juzgados, ¿no? Tienen cosas buenas, pero tienen más cosas malas. Yo diría que tienen 80% malo y tienen un 20% bueno. Y el 20% bueno es que son hijos de Dios y tienen el Espíritu Santo, pero no lo ocupan para hacer el bien. Sí. Bueno, es una forma de decir las cosas. Vamos a ver el Evangelio de Juan. Juan 14, del 21 al 26, nos menciona que en aquel entonces Jesús les dice a sus discípulos, a los 12, ¿verdad? Muy claramente que si aceptan los mandamientos y los cumple, ese me ama. El que acepta mis mandamientos, no dijo los mandamientos de la ley de Dios, la mosaica, el decálogo, no. El que acepta mis mandamientos y los cumple, este me ama, dice claramente Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo? No, bueno, nos dejó un mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierran todas las leyes, todos los mandatos, ¿se dan cuenta? Entonces es muy raro que digan los judíos, los israelitas, que Dios les permitió mandar matar un montón de gente para tomar posesión de las tierras de Canaán, porque era la tierra que nuestro Padre Dios les estaba dando como herencia. Y según su historia que tenemos ahí, dicen que Dios les dijo que vayan y maten a todos. Y hasta los castigaba si no hacían las cosas. Esa es la historia de ellos, escrita por ellos, publicada por ellos, exigida por ellos, presumida por ellos. Y bueno, pues si el Señor ha permitido que nosotros leamos esas estupideces de todas las actitudes tan nefastas de ellos, es para que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo vino y nos enseñó la verdad del conocimiento de Dios. Y nos hemos dado cuenta que el pueblo israelita pues siempre ha cometido muchas estupideces. Y siempre Dios lo ha perdonado, siempre Dios lo ha dirigido, siempre Dios lo ha ayudado, siempre Dios ha estado ahí con ellos. Y sigue hoy en día con ellos, ayudándole. Son terribles, ¿eh? Sí. Yo pensaba que los mexicanos éramos los peores, pero no, ya me di cuenta que hay otros que son peores que nosotros, ¿no? Sí, no, porque podrán decir ustedes, bueno, pues es que nosotros los mexicanos nos damos cuenta que somos muy idólatras, inventamos un montón de dioses, ¿verdad? Ya inventamos que la Santa Muerte, que Malverde, ¿verdad? Sí, y adoramos a Judas Tadeo, sí, y no sé, y tenemos muchas pasiones de dinero, de poder, ¿no? Y bueno, pero nos damos cuenta que los israelitas nos ganan, ¿eh? Así dices toda su historia.
Tuvieron a Dios desde siempre. Nosotros lo tenemos a Dios desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el año 2023 aproximadamente. Estamos equivocados de 4 a 7 años, ¿no? Estaríamos casi en el 2030. Pero bueno, tenemos ese tiempo de haber conocido la palabra de Dios, nosotros que no somos judíos, ¿no? Pero pues sí, hemos cometido muchos pecados, yo no les voy a decir que no. Y principalmente nuestros pastores, nuestros dirigentes, ¿no? Porque en vez de dirigirnos bien, nos dirigen mal. ¿Sí? Y hacen sus malas conductas que conllevan a que mucha gente se separe, ¿sí? Se vaya y empiezan a detestar a Dios, siendo que deberían de detestar, pero a los seres humanos, a los miembros de una iglesia, no a Dios, ¿no? Pero bueno, como les digo, desafortunadamente no es las cosas no están tan benévolas, ¿no? Y bueno, aquí nos menciona que les dice a sus discípulos, pues el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Aquel que me ama a mí, lo amará mi Padre. Pues sí, yo también lo amaré y me manifestaré a él, porque es una sola acción divina, ¿no? Sí, acuérdense que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Nada más hay una forma de llegar a nuestro Padre Dios, por medio de Jesucristo. Y Jesucristo nos ha dejado el Espíritu Santo. Y tenemos el Espíritu Santo, somos nosotros templos vivos del Espíritu Santo. No necesitamos ninguna institución, hermanos. A ver, vuelvo a repetirlo. No necesitamos ninguna institución que nos invente cosas, ni mandatos. Ellos agarran y dicen, es que una parte de la Sagrada Escritura dijo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Sí, pero cuando eres un lobo vestido de oveja, no es cierto. Eso es para la gente justa, para la gente verdadera, para la gente honesta, para la gente humilde. ¿Lo eres, presbítero? ¿Quién sabe, eh? Entonces, pero si eres un lobo vestido de oveja, pues entonces eso no. Pero si eres bien, entonces sí, lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Pero bueno, vuelvo a reiterarles, ¿no? Sí, Dios está en Cristo y si nosotros estamos con Cristo, estamos con Dios. ¿Sí? Entonces le dice aquí que le da un mensaje a Judas, pero Judas el valiente, o sea, su pariente, era primo de Jesús, este Judas. Y le dice Señor, no le dice primo, no le dice pariente, le dice Señor, con todo respeto, rabí, maestro. ¿Por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Y le responde Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo va a amar, y vendremos a él y haremos morada en él. Si ustedes conocen, aman y sirven a Dios, todo nos va a ir bien. Y vuelvo a reiterarles, no necesitan ustedes una institución, son templos vivos del Espíritu Santo, y pueden ponerse a trabajar en nombre de Dios. Hagan oración, pidan al Espíritu Santo que los guíe, y como ya he hecho en otras ocasiones, esa oración del Espíritu Santo, hay muchas, yo repito esta, que siempre les he dicho a ustedes, ¿sí? Que nos dé entendimiento, que nos diga qué debo de hablar y cuándo debo callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar, qué es lo que tengo que hacer para procurar su gloria en bien de las almas y mi propia santificación. Ilumina mi entendimiento y fortifique voluntad, le decimos al Espíritu Santo. ¿Va? Bueno, pues es lo que tenemos que hacer, hermanos. A eso venimos, a conocer, amar y servir a Dios. El que me ama cumplirá mi palabra, dice, y lo amará a mi Padre Dios. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que está oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Si no crean, dice Jesucristo, no crean que yo estoy inventando las cosas, es la palabra de Dios. Por eso les digo, vino a darle plenitud a la palabra de Dios, porque antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, los israelitas no le daban la veracidad a la palabra de Dios. Yo siempre los he invitado a que las profecías de los 12 profetas menores y de los 4 profetas mayores son las más importantes porque Dios habla por medio de los profetas. Pero la historia que nos cuentan los israelitas, la historia de los jueces, la historia de los 2 libros de los reyes, la historia de los libros de Samuel, la historia de los 2 libros de las crónicas, la historia de Esdras y Nehemías de que construyeron el segundo templo, sí, porque lo había destruido los babilonios porque se habían portado mal los israelitas y les destruyeron su templo. Esdras y Nehemías, todos esos libros, tengamos mucho cuidado,
Sí, porque después empezamos a decir, es que Dios, ¿cómo puede ser Dios que sea un asesino, ¿no? De gente, ¿no? ¿Por cómo podemos que Dios esté protegiendo a estos condenados idólatras, ¿no? Si tengan mucho cuidado porque pues desafortunadamente pues esa historia es escrita, sí, no por el dedo de Dios, sino es escrita por los hagiógrafos israelitas, ¿no? Los libros de los reyes no nos dicen quién lo escribió. Los libros de Samuel no nos dicen quién lo escribió. Los libros de las crónicas no nos dicen quién las escribió. El libro de Josué, bueno, pues le dicen, Josué escribió ese libro, bueno, vamos a pensar que eso, bueno, sí. Y el libro de Esdras y Nehemías, bueno, dicen pues que lo escribió Esdras y Nehemías. Y tenemos otros libros por ahí, el libro de Ruth, el libro de Esther, son historias, y que bueno, más o menos podemos seguirlas entendiendo, los pasajes históricos, digo. Pero tengamos mucho cuidado. Tenemos unos libros que no aceptan los del canon breve, que no aceptan los judíos, que porque están escritos en otro idioma, que es el libro de la sabiduría, que es el libro de los macabeos, son dos libros de los macabeos, sí, es un libro de Tobías, de Tobit, es un libro de Judith, sí, hay un libro del eclesiástico, sí, y hay un libro de Baruch también. Dicen que esos libros pues no están escritos en arameo, en hebreo, entonces por eso no le hacen caso, ¿eh? Que no son inspirados por Dios. Hay una parte del libro de Esther que tampoco la aceptan porque está escrita en otro idioma. Y también una parte del libro de Daniel que tampoco lo aceptan que porque también está escrito en otro idioma. Entonces, para todo esto, hermanos, se los estoy comentando para que tengan mucho cuidado ustedes y no caigan en el error de creer todo lo que dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Sí, como yo les vuelvo a reiterar, pues tenemos ahí a los 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naún y Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y bueno, pues tenemos, todavía pueden ustedes entender el libro de los Salmos, el libro de Job, el libro de los Proverbios, el libro de el Cantar de los Cantares, que son libros didácticos. Bueno, pero los otros tengamos mucho cuidado, porque como les vuelvo a reiterar, mucha gente dice, es que es palabra de Dios, no, tengamos mucho cuidado, ¿no? Es palabra de los israelitas, y es la historia de ellas nefasta que nos cuentan, ¿no? Porque, pues sí, lógico. Tienen que poner una historia muy de ganadores, ¿no? Bueno, vamos a terminar con el Evangelio para que tengan ustedes ya el conocimiento de todo esto. Les he hablado, dice aquí, de esto ahora que estoy con ustedes, dice Jesús, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, así le dice Paráclito, que mi Padre les va a enviar en mi nombre. Pues cuando se los envió, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una fiesta que decimos Pentecostés, Pente 50 costés cosechas. Y nuestro Padre Dios nos manda el Espíritu Santo, por eso les digo, hermanos, ¿qué necesitan ustedes? ¿Una institución que les vendan los sacramentos? ¿Una institución en donde nuestros presbíteros y sacerdotes están peor que nosotros? ¿Una institución en que en vez de ayudarnos nos alejan? ¿En vez de salvarnos nos perjudican? ¿Qué necesitamos si ya el Señor nos ha mandado al Espíritu Santo? Se dan cuenta cómo los discípulos, los primeros discípulos, no iban más que a las sinagogas a predicarle a la gente cuando pues, querían predicar a los judíos. Pero cuando iban a otros lados, como aquí Pablo y Bernabé, fueron ahí a donde estaban los templos paganos, no eran sinagogas. Por eso pensaban que eran dioses ellos, que había bajado Júpiter y Mercurio en forma humana para ayudar y hacer milagros. Pues Pablo y Bernabé no hicieron milagros. Es la fe de ese paralítico, de ese tullido, quien lo hizo caminar. No Pablo ni Bernabé. Ellos no hacen milagros. Ni en ese entonces, ni hoy en día. Y como les vuelvo a repetir, aquí dice, les va a mandar el Espíritu Santo en mi nombre. Ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Vivimos la era del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Conocemos a Dios, lo amamos, lo debemos de servir. Tenemos dones. ¿Cuáles son los dones? Las habilidades que tienes tú.
las virtudes que tienes tú, las capacidades que tienes tú, eso que tienes de profesionalismo, eso que tienes de audacia, eso que tienes de oficio, eso que tienes de una actitud, pues tienes que hacer el bien a los demás, al prójimo, al que está cerca de ti. ¿Sí? Y no te dejes engañar por ningún gobierno, no te dejes engañar por ningún líder político ni social, no por dinero caigas en esos enredos. ¿Sí? Y bueno, como te lo vuelvo a repetir, no necesitas una institución para que te guíe. ¿Eh? Los templos construidos son para que tú vayas a hacer oración. Si quieres tú reconciliarte, si quieres tú llevar a cabo los sacramentos en la Iglesia Católica, está bien. Pero decía una hermana en Cristo, a los sacerdotes escúchales su misa, recibe de él los sacramentos y nada más. No te involucres con él en ninguna amistad, en ninguna hermandad, en ninguna comunicación extra. Simple y llanamente escúchalo, recibe de los sacramentos y ya. Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios, decía el profeta Jeremías. Entonces, hermanos, pues ya más claro ni el agua, ¿eh? O sea, ahí te lo dejo yo. Y necesitas conocer bien a Dios para que sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer, pues necesitas estudiar. Y aquí termina diciendo, les enseñará todas las cosas el Espíritu Santo y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Entonces, pues eso es lo que hace el Espíritu Santo a nosotros, ayudarnos, guiarnos. Aparte, de acuérdate que tienes un ángel que está ahí contigo siempre. Platica con él. Te vas a sorprender, hermano. Te vas a sorprender cuando hables con él. Y cuando recibas de él una explicación. No vas a escuchar su voz, pero sí te vas a dar cuenta en tu intimidad. Sí, en tu mente, en tu corazón. Hermano, espero que esto te sirva de curiosidad. Puedes volverlo a leer, puedes volverlo a estudiar, puedes volverlo a interpretar. Pídale al Espíritu Santo que te ayude. Y pues ojalá surta efecto en ti. Pide por mí y yo pido por ti. Que Dios te bendiga.